Bueno, como ya dije, vamos a conversar con Fátima acerca del aburrimiento y la soledad en la juventud actual. Yo tengo la impresión, Fátima, que se trata de un fenómeno reciente. Y reciente quiere decir quizá que tiene algo más de una generación, digamos, entre 15 y 20 años. ¿Cuál es tu impresión al respecto? Sí, yo también considero que el tema del aburrimiento es un fenómeno reciente y que tiene que ver con el avance tecnológico. Y podríamos afirmar que se debe al exceso de información superficial que se tiene ahora. Antes de este boom tecnológico, cuando uno abría un diario, podía encontrar muy poca información, pero muy profunda. Y eso también tenía que ver con la clase de periodista que escribía cierta información. Cuando comienza, yo creo que el quiebre está en esta mezcla que se da del avance tecnológico y también cuando el periodismo se convierte en una carrera. Cuando el periodismo era un oficio, uno llegaba a una redacción y empezaba trayendo el café. Y entonces iba escuchando las discusiones que se daban dentro de la redacción de los grandes pensadores que no eran periodistas, es decir, no habían ido a una universidad y tenían su título de periodistas, tenían otros títulos universitarios, pero que había un análisis profundo de lo que sucedía, de lo que pasaba, de la realidad. Se hablaba de la historia, del pasado, se juzgaba el presente y se podían proyectar al futuro. Sin embargo, conforme va avanzando la tecnología, esta información cada vez es menor y mucho más superficial. Cuando yo ahora abro un diario... Perdón, pero si no he entendido mal, ¿tú quieres decir que cuando comienza la profesionalización del periodismo aquí, comienza, digamos, la información a ser menos seria o más trivial? ¿Cómo es? No menos seria, pero la tecnología nos está empujando lamentablemente a dar mucha información, información que el ser humano no tiene la capacidad de aceptar a profundidad. Entonces, cuando uno estudia la carrera de periodismo, yo he estudiado la carrera de periodismo, ahora nos están enseñando a dar mucha información, muy superficial, pero para que la gente esté bien informada. Yo creo que ahora se están los conceptos tergiversando muchísimo y se cree que nuestra misión como periodistas es informar de muchas cosas a la población para generar opinión pública. Pero cuando no entramos a la profundidad, no podemos generar una profunda opinión pública crítica, donde yo tengo un punto de vista. Y aquí también juega un rol terrible para mí la publicidad. Mucha gente no tiene conceptos claros sobre la realidad. Sin embargo, la publicidad, sabiendo esto, la utiliza para generar conceptos que a un hombre que no tiene una vocación, que no tiene la capacidad necesaria y que no se da cuenta, le crea y le pone sobre él ciertos conceptos que finalmente este hombre piensa que esa es la realidad y simplemente se está haciendo un hombre para que pueda comprar más. Pero bueno, eso es porque en muchos casos no ha tenido, no tiene de hecho la capacidad, la posibilidad de comparar, ¿no? Yo he dicho más de una vez aquí que hay muchas bebidas gaseosas que tienen muchos años, ¿no? Y todos los que hemos disfrutado de esas bebidas hace 30 años o 40, sabemos perfectamente que lo que se hace ahora con la misma marca no tiene nada que ver con lo que se hacía. Bueno, pero la persona que no ha hecho la comparación por razón cronológica no puede saber que esto que ahora consume es definitivamente inferior a lo que se hacía por la misma firma hace 30 años, ¿no? Entonces está también desarmada esa persona. Sí, porque justamente la publicidad quiere que olvidemos ciertas cosas y que recordemos otras. Es decir, no importa, y eso pasa en una casa con una mamá, ¿no? Una mamá, una madre de familia, para que el mensaje llegue tiene que repetirlo. Y lo repite, y lo repite, y lo repite. Y finalmente el mensaje queda en los hijos, en el marido, ¿no? En el caso de la publicidad, no siempre lo que se dice es cierto, ni lo que se repite es cierto, pero sí aquello que yo recuerdo es lo que yo creo que es la realidad. Entonces es súper peligroso porque yo ahorita puedo recordar la marca justamente de esta bebida gaseosa y puedo saber las características, pero de repente no puedo recordar cuándo fue la primera vez que hice algo importante en mi vida. Entonces también hay toda una maquinaria para mí sobre lo que se quiere que recordemos. Y como no tengo la capacidad de comparación,
como no tengo la capacidad de haber leído sobre ese tema, lo tomo como algo mío y como mi concepto y como mi criterio personal. Y entonces eso hace que tengamos una sociedad que termina en el tema del aburrimiento y que finalmente el negocio es redondo. Porque lo que a mí me interesa como estratega del marketing es que ciertas personas piensen que necesitan ciertos elementos para ser felices y yo sigo vendiendo el tema del ocio y la diversión. Entonces, cuando la gente sienta que más se aburre y que no puede soportar su vida, yo voy ganando más dinero porque voy ofreciendo diversos productos. Ahora, tal como lo planteas, también habría que, digamos, tomarlo con granos sales, ¿no? Sí. Con cuidado, porque planteado así, parece que estamos en manos de un grupo perverso, de gente que quiere engañarnos. Del gran hermano, ¿no? el gran hermano. Claro, y que nosotros somos unos pobres inocentes, desvalidos, pues que al fin de cuentas nos terminamos engañados, ¿no? ¿No te parece eso un poco ingenuo también, no? Porque está claro que siempre hay tontos, ¿no? Pero no todos, pues. Exacto, pero ¿qué pasa con la juventud de ahora? A ver. El problema está ahí, porque los jóvenes finalmente van a ser los próximos líderes. En esos jóvenes va a estar el chofer de combi, en ese joven va a estar el presidente de la República, en ese joven va a estar el economista, va a estar el profesor. Y entonces el joven de ahora lamentablemente vive una cultura del aburrimiento. Se aburren absolutamente de todo porque están ellos excitados informativamente, tienen tanta información en sus manos que no pueden llegar a profundizar y se van aburriendo. Por ejemplo, los niños de ahora, hablemos de un niño de 2 años, juega con un teléfono celular que tiene diversos juegos puestos por el padre. Yeah. El padre ya no sabe qué hacer, entonces en el celular, esos teléfonos inteligentes, descarga 10 o 12 juegos infantiles, educativos, que habla de los colores, que habla de la música, de los sonidos de los animales, de la naturaleza, totalmente educativos, y mi conciencia está tranquila ahí, porque no estoy haciendo un juego banal, sino es un juego educativo. Y este niño de 2 años, con ese teléfono inteligente, va jugando, pero al yo plantearle 10 o 12 posibilidades, nunca puede profundizar en una sola. Pero tú cuando tenías a tu cargo el programa juvenil, lo has tenido muchos años, infantil, perdón, ¿cuál es la diferencia con los juegos que había en ese programa y estos juegos que...? Es que justamente cuando yo planteé la propuesta del programa infantil me di cuenta de que estaba sucediendo un fenómeno, y es que eran los programas infantiles en su forma eran totalmente aniñados, ña, 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 ¿no? Y en el fondo corrompían al niño. Con la clase de juego, no estoy hablando de todos, ¿no? Hablo de algunos. Con la clase de juegos, con la música que se les ponía, con los concursos como la mini estrellita del mes y niñitas muy chiquititas haciendo movimientos femeninos no acordes con su edad. Y entonces mi propuesta fue al revés, viendo que el niño de ahora está mucho más evolucionado, era que la forma sea una forma adulta, de conversar como se conversa en casa, pero que el fondo sea totalmente cuidado. Oye, pero perdón, acabas de decir algo que me ha desconcertado, pero has dicho que el niño de hoy, estando más evolucionado, dices, ¿no? Pero yo recuerdo que una vez tú hiciste un comentario lúcido, como todos los tuyos, y según ese comentario, hace, por ejemplo, 10 años, tú hacías un concurso que tenía reglas muy sencillas y las repetías un par de veces y los chicos concursaban y ganaban pues una pelota. Y tú me decías que años después tenías que hacer esas mismas recomendaciones y explicaciones 10 veces. Claro. Entonces hay una dificultad, ya no es que es más lucio, menos. Claro, lo que dicen es que los profesores en las aulas en la actualidad se demoran mucho más en hacer que los niños entiendan alguna teoría que hace 10 años. El niño de ahora... No, pero esto no era teoría, esto eran reglas mínimas. Claro, sí. Claro. Sin embargo, el niño puede entender fácilmente un aparato electrónico, sin leer nada. Ingresa al aparato y puede saber el menú y qué hacer y cómo jugar. Pero cuando se le plantea al niño un juego cara a cara, le cuesta un poco esta sociabilización. Cuando hacíamos el programa infantil a jugar, el planteamiento era hacer los juegos los más sencillos posible. Y por ejemplo, como anécdota, yo siempre cuento que el juego más exitoso
del programa se llamaba Busca la palabra en el diccionario. Claro, los niños no tenían, o sea, eran más o menos los que concursaban entre 10 y 11 años. Primero les explicábamos que el diccionario tenía un orden, porque no sabían que había un orden de abecedario en el diccionario. Una vez que ellos descubrían que había un orden, se quedaban encantados. Y el reto de encontrar la palabra en el diccionario y luego leerla era uno de los juegos que tenían más éxito y que finalmente casi estuvo en todas las temporadas del programa. Una observación a este propósito. El diccionario que tenemos, por ejemplo, oficial, que es el diccionario de la Academia, es, como muchos diccionarios, un diccionario alfabético. Te menciono esto porque don Julio Casares, que publicó un diccionario ideológico, decía que ahí está la diferencia, o como diría Cantinflas, ahí está el detalle. En un diccionario alfabético como el actual de la Academia, hay que saber de antemano la palabra para buscarla y luego entonces enterarse del concepto. En el diccionario ideológico es al revés. Tú no tienes la palabra, pero sí tienes el concepto. Entonces vas del concepto a la palabra. ¿No? Hay una facilidad y una dificultad en ambos casos, porque si tú no conoces, ¿no?, el concepto, o si no conoces la palabra, vas a tener en ambos casos dificultad. ¿Cómo resuelven? Porque el diccionario, por ejemplo, que todos usamos, el diccionario normal, es un diccionario alfabético. Uno, si no conoce la palabra, ¿no? Y eso también hace que uno le diga a un joven de 14 años, ¿qué significa correr? Correr, pues. ¿Y qué significa comer? Comer. Y que no haya la capacidad, y que no es culpa de ellos. Ellos no tienen la culpa. Ellos han nacido como usted o como yo, con las mismas posibilidades, pero el entorno es el que va cambiando y es el que va haciendo las diferencias en cada uno de ellos. Entonces, lamentablemente, los jóvenes ahora, para empezar, tratan de no estar solos. Huyen a la soledad, a menos que la tecnología los acompañe. Y no solamente basta una sola tecnología, sino hay la necesidad de varios elementos tecnológicos. Un adolescente ahora se sienta frente a la computadora y está conectado con una red social, leyendo lo que va sucediendo, pero a la vez hay una ventana donde va chateando con aquellos amigos que están en la red social. Pero también tiene conectado un audífono por el cual escucha música y por otro lado tiene el teléfono celular donde puede estar contestando llamados o enviando mensajes de texto. Entonces, si por ahí se presenta la posibilidad u otra página donde hay información, ya viene a ser algo muy aburrido. Más aún cuando yo le presento el libro. Yo hace poco le preguntaba a un adolescente, yo paro muy relacionada con ellos, que dejara la tecnología y que podíamos hacer otras cosas. Y me decía que se aburría. Y yo también me pregunto, ¿qué está pasando con los niños y con los adolescentes que ni siquiera soportan acompañar a un padre de familia a una tarea tan cotidiana como ir a hacer compras? Yo me acuerdo de niña que mi mamá me llevaba todos los días al mercado con ella, y para mí era toda una experiencia. Desde que íbamos caminando, yo iba encontrando flores, llegaba al mercado y había todo un mundo por descubrir, había una piedrita, saltaba por un, no sé, un caminito, veía el árbol. Pero los niños de ahora no tienen la capacidad, y no sé por qué, pienso que puede ser la tecnología, de disfrutar el entorno. Y no quieren salir de casa porque se aburren. Y no quieren acompañar a un padre a hacer, le decían, vamos a hacer tal cosa, y salía corriendo. Y por ahí el premio puede ser un helado. Claro. Ahora el niño hay que decirle, vamos y te voy a comprar un helado. Porque si el niño está fuera de casa, se aburre. Entonces los padres, ¿qué han hecho? En el auto también hay tecnología. Y por eso que es un éxito de ventas estos DVDs portátiles que van en los autos. Y por último, yo estoy con el celular y le voy pasando el celular a mi hijo para que esté tranquilo. Entonces... Ahora, esto, tal como lo planteas, podría ser achacable la culpa de esto a la tecnología, pero voy a poner el caso de quienes ya peinamos canas y tenemos otras maneras de defendernos, ¿no? Sencillamente se trata también de contenidos. Si tú no tienes un contenido, digamos, que haga pues un contrapeso o sirva, digamos, de una contención ante estos estímulos que son triviales o no significativos para uno, entonces tienes todavía la capacidad real, ¿no?,
de estar contigo mismo, ¿no? O sea, de entrar en ti mismo, ¿no? De ensimismarte. Pero si no hay esta interioridad, ¿no? Si no hay este fuero interno, entonces ¿a dónde vas a ir? También hay un problema entonces de vacío. No solamente, digamos, es que la tecnología ha creado todas estas extensiones, porque McLuhan hablaba de que todas estas son extensiones del ser humano. Claro. Freud ya dijo que el hombre es el dios de la prótesis, y prótesis es un vocablo de origen griego que quiere decir adición, añadido, ¿no? Entonces todo aquello que está añadido, todo aquello que se suma a lo otro, es un elemento protético. Nunca hemos sido más protéticos que ahora. Sí. Pero el uso de extensiones y el uso de prótesis hace que la persona que las usa sea cada vez más dependiente. O sea, es menos natural, puede ser en muchas cosas más eficiente, pero en general, sin esas prótesis, sin esas extensiones, no es nada. Entonces no hay, digamos, por eso te digo, una dentrura que pueda servirte, ¿no? Para que tú, una vez que ya no puedes afrontar el asunto, bueno, te abstraes, pues, ¿no? Meditas, reflexionas, ¿no? Y ahí justamente está el tema tan importante de la relación madre-niño, porque si nosotros no le enseñamos al niño a utilizar la imaginación y la inteligencia, ese niño después no se va a poder enfrentar a la tecnología, que es lo que usted plantea. Las madres de antes, a la hora de dormir, terminaban los quehaceres de la casa y se sentaban con el niño a cantarle y a contarle cuentos. Así es. Y lo que iba haciendo uno al contarle el cuento al niño era dándole un mundo donde él tenía que imaginar y donde tenía que utilizar la inteligencia al hacer preguntas sobre esta historia, y donde el niño, cuando uno le cambia los elementos en el cuento, hacía retroceder, y lo hace, a la madre, ¿no? Porque tienen una inteligencia muy pendiente de esos detalles. Pero ahora, y lo dice Giovanni Sartori en su libro Homo Videns, ¿qué pueden pretender las sociedades, los padres y los maestros con los niños si desde que nacen los ponen frente al televisor? Y el televisor se ha convertido en la gran niñera. Claro, las madres trabajan 12, 14 horas, llegan muy tarde a casa, algunas madres no acuestan a sus hijos, algunos padres no lo hacen tampoco, y entonces el televisor se ha convertido en la niñera perfecta, que obviamente por la rapidez de este medio y por los colores, el niño se queda pegado y no hace nada y no molesta. Pero lo que estamos haciendo ahí es que luego no puedan enfrentarse, ni puedan criticar, ni puedan usar correctamente la tecnología. Porque un niño de meses enfrentado a una pantalla con imágenes que no son adecuadas para él, e incluso las que son adecuadas para él tienen un lenguaje visual que no puede recibir ni está preparado un niño recién nacido. Entonces la pregunta es saber qué hacemos con los padres también. Claro, ahora antes de pasar al corte, ¿no? Estaba recordando las madres que antes efectivamente contaban cuentos y todo, y cuando el chico no podía dormirse, tú recuerdas que lo amenazaban con la presencia del cuco, ¿no? Le decían, si no va a venir el cuco, ¿no? Tienes que dormir. Y recuerdo que el repelente niño Vicente, que era un personaje que se había creado en España, ¿no? Y que viene a ser el equivalente del niño agrandado Jaimito, ¿no? Y entonces un día también así al repelente niño Vicente, pues, la madre dice, ya, duérmete, no, pues, cuidado que va a venir el cuco. Entonces el repelente niño Vicente le dice a su mamá, ¿el qué? ¿El cuco? Pero mamá, el yo desprovisto de su ectoplasma no existe. Por favor, retírate. Va a hacer acá un siguiente corte y ya regresaremos.